¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos, compartir con ustedes este espacio en el que nos estamos poniendo en marcha en esta noche de miércoles, noche agradable, si las hay, porque realmente está lindo, ¿no? Es como que es para disfrutar, ya estamos ahí al bordecito de entrar al mes de la primavera. Bueno, la verdad que es un gusto poder comenzar en esta noche. Tenemos un invitado con el que vamos a charlar de un montón de cosas que no están relacionadas entre sí, pero que son parte de su vida, ¿no? Y que la verdad que es un gusto poder charlar con él, habida cuenta de que es una persona joven, pero con mucha trayectoria en el deporte, en su trabajo y con algunas inquietudes que realmente son dignas de ser charladas, ¿eh? Así que bueno, vamos a ponernos en marcha ya inmediatamente y vamos a presentar el currículum de nuestro invitado de hoy. Rodolfo Fito Martiarena, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por venir, ¿eh? A ver, contame un poco, estaba mirando recién ahí en el currículum, sos ingeniero forestal. Sí, así es. ¿Tenés un máster? A ver, aclarame vos los títulos porque son bastantes. Sí, yo tengo una carrera de ingeniería forestal en Santiago del Estero. Ajá. Luego vine a trabajar a Monte Carlo, comencé a hacer un posgrado, la maestría en ciencias forestales acá en la Facultad del Dorado, y que es en bosques de cultivo. Ajá. Y actualmente estoy haciendo el doctorado en ciencias agrarias y forestales en la Universidad Nacional de La Plata. Y tenés 36 años. 36 años. ¿Y cómo haces para hacer todo eso? Porque encima también poníamos en el hobby, no como hobby, la pasión, porque creo que es una pasión, el correr es una pasión para vos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas es una pasión, lo hago desde muy chico, pero bueno, ¿cómo se hace todo? En realidad con mucho sacrificio. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, 8:15 de la noche terminé de entrenar. Mirá vos. Y acá está fresquito como una lechuga. Yo llego a contar que terminé de entrenar a las 8, llego acá y estoy así tirado, ¿viste? Bueno, Fito, ¿de dónde sos? Yo soy de Dolores, de la provincia de Buenos Aires. Me crié ahí hasta los 18 años, hice mi colegio secundario. Luego me fui a estudiar a Santiago del Estero y de Santiago estuve 6 años mientras hice la carrera de ingeniería.
Y luego de Santiago del Estero vine a Monte Carlo, ya hace 12 años. Mira vos, o sea, bien rapidito todo, ¿no? Ahora, me dijiste Dolores, y hace un rato, esto yo le cuento a la audiencia, estuvimos charlando, porque me dice, vos sabés que estuve mirando el programa, me lo dice fuera de aire Fito, me dice, estaba mirando el programa anterior donde estuvo este maestro de la guitarra que es Carlos Acuña, y que vos has tenido una experiencia con Carlos Acuña relacionada con Dolores, que es tu lugar de nacimiento, ¿no? Sí, en realidad los dos estudiamos en el mismo colegio secundario. Dolores tiene un colegio secundario que es una escuela agrotécnica que es muy famosa en la provincia de Buenos Aires, es una escuela tipo línea cuchilla para que se entienda, con sistema de internado. Entonces gente de toda la provincia va a esa escuela. Bueno, yo estudié ahí, yo no era pupilo porque era de la misma ciudad, entonces no me permitían ser pupilo. Y bueno, y en el 2010 era el centenario del colegio, entonces me llega una invitación para que asista al centenario del colegio. Y en eso me entero que Carlos Acuña había estudiado en el mismo colegio que yo. No sé, me llamó la atención porque acá en El Dorado, a 1200 kilómetros, que haya estudiado en el mismo colegio. Un día caminando en El Dorado me lo encuentro y le digo, Carlos, disculpame, te hago una pregunta. ¿Puede ser que vos estudiaste en el colegio, en la escuela de fruticultura en Dolores? Bueno, cuando le dije eso se le llenaron los ojos de lágrimas. Me abrazó, no sabía qué decirme, no podía creer que alguien, encima mucho más joven que él, que ni siquiera nos cruzamos en la escuela, que le esté diciendo eso. Y bueno, de ahí empezamos a gestionar, me dicen, no, yo voy a ir al centenario, él había ido a tocar, creo que su hermano también había venido justo de Suiza, y había ido a tocar en el Teatro Unione de Dolores. Y bueno, y de ahí empezamos a gestionar y viajamos juntos al centenario. Así que una experiencia espectacular, aparte de compartir un viaje con Carlos Acuña, tiene mucha experiencia de vida que te enseña mucho, ¿no? Ahora, ¿influyó mucho en vos la decisión de ser ingeniero forestal, el haber estudiado en esa escuela, por ejemplo? Sí, sin lugar a dudas. Yo desde muy chiquitito, 5 o 6 años, decía que iba a ser veterinario. Y bueno, mantuve eso prácticamente hasta los 16, 17 años. Y ahí estar dentro de esa escuela con todos profesores relacionados con el agro. Obviamente que iba a estudiar una carrera relacionada con el agro. Y ahí hice un vuelco, no sé por qué, a estudiar ingeniería forestal. Uno de mis profesores era de Catamarca y me dice, vos tenés que ir a Santiago del Estero a estudiar. Dice, porque es la mejor facultad de ingeniería forestal. En ese momento Santiago del Estero tenía un convenio con la GTZ de Alemania. Y realmente en tecnología era la facultad de punta, ¿no? Vos te recibís hoy por hoy y si yo te tuviera que aconsejar a alguien, andá donde mejor te quede en cuanto a lo económico, en cuanto a lo familiar. No me iría nuevamente, ¿no? No estoy desconforme de haber estudiado ahí. Aparte, la parte cultural, digamos, que ganás en Santiago del Estero, en pocas provincias de Argentina lo podés lograr. Es cierto. Y bueno, ese profesor me dijo, no, te tenés que ir a Santiago del Estero, así que no lo dudé. Hice todas las averiguaciones pertinentes, los trámites y me fui. Con 18 años me fui a estudiar a Santiago del Estero, 1400 kilómetros a mi casa. Qué difícil habrá sido, ¿no? Sí, en realidad fue muy difícil. Sea, me imagino que primero debe ser una aventura, ¿no? Y después el estar lejos de todo no debe ser fácil, ¿no? Sí, yo creo que todos los jóvenes tenemos esas aventuras y esas ideas de cuanto más lejos de la familia mejor, esas cosas así, que las notás después, ¿no? Y sí, yo dejaba a todos mis amigos, mi familia, lo deportivo. Yo jugaba en un club que hasta ofreció pagarme los estudios en La Plata para que me quede a jugar al fútbol, en Dolores, para el equipo. Vos. Y bueno, no, ya la decisión estaba tomada y me fui a Santiago del Estero. Mirá vos, esa faceta no la conocía, que jugabas al fútbol. ¿No seguiste jugando después? No, en realidad no. Seguí jugando en la facultad, jugaba para el equipo de la universidad, pero no lo hice, digamos. ¿En qué puesto jugabas? Yo jugaba de 9. Inclusive yo me probé en San Lorenzo y bueno, y había quedado en San Lorenzo. Pero me imposibilitaba estudiar. En ese momento fueron muy claros conmigo, yo estaba en el colegio secundario y me dijeron, vas a terminar el secundario, pero de ahí en más, si tenés posibilidades de seguir en un equipo profesional, era como que me tenía que olvidar de estudiar y bueno, no estaba en mí dejar de estudiar, ¿no? ¿Estás arrepentido de haberlo hecho? No, para nada, para nada. Vos sabés que jugando al fútbol podés tener un año excelente, llegás a la primera, tuviste un problema físico y al año siguiente no tenés futuro, ¿no? Habiendo estudiado. Es inevitable preguntarte qué cuadro sos hincha. De River. Sos hincha de River, sí. ¿No te duele eso? No, para nada, al contrario, un orgullo. Sí. Bueno, cuando te surgió la posibilidad esta de jugar al fútbol,
¿dudaste en algún momento? ¿O tenías muy claro definido esa decisión de ir a estudiar y dejar la pasión de lado? Porque vimos que tu pasión era la de correr, pero en realidad es el deporte, ¿no? Evidentemente te gusta el deporte, ¿no? Sí, es el deporte, o sea, yo soy cinturón negro taekwondo, por ejemplo. Siempre durante mi juventud practicaba varios deportes en paralelo, el maratón desde los 10 años y prácticamente no he cortado hasta ahora. Fútbol siempre, o sea, siempre tenía un dilema. Cuando empezaba el campeonato en marzo, iba el técnico y me decía, che, la semana que viene arrancamos, así que el primer partido siempre me tocaba al banco porque yo no, hasta ahí hacía maratón. Y bueno, el primer partido al banco y a partir de ahí, bueno, siempre ganaba la titularidad nuevamente. Entonces, trataba de quedar bien con la gente de la maratón y... ¿9 goleador? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, sí. Sí, mirá vos, ¿eh? ¿Y cómo fue esa experiencia de irte a probar a San Lorenzo? El club en el que yo jugaba en Dolores es un club grande, digamos, el club más grande de la ciudad, ¿no? Es una ciudad de 30.000 habitantes, pero para que tengas una idea debe haber 10 o 12 clubes que realmente mueven el fútbol, ¿no? A diferencia por ahí de lo que es Monte Carlo, que hay solo 2 o 3 clubes. Y bueno, entre ellos se disputan mucho y bueno, y ese club todos los años lleva chicos a probar. Y bueno, me tocó a mí en esa tanda. Es más, yo entro a ese club porque se había hecho un campeonato internacional, yo jugaba en otro club, y me llevaron a préstamo a ese club, con 14 años tenía. Y bueno, y de ahí nos llevan a probar a San Lorenzo después. Y bueno, fuimos 7 y de los 7 habíamos quedado 2. Y ninguno de los 2, o sea, con las condiciones que nos pusieron, decidimos no quedarnos. Mirá vos. ¿Tuviste a ver, por ahí a lo mejor no te acordás, pero ¿te acordás de alguien que haya entrenado con vos en ese momento ahí en San Lorenzo, que haya trascendido después y llegado al fútbol grande? No, porque nosotros tuvimos un día y era pasar de gente ahí, muchísimos chicos probándose, había de todas las provincias. Quizás alguno habrá pasado. Probablemente, ¿no? probablemente. Mirá vos, que me imagino que habrá sido una experiencia interesante también, ¿no? Sí, espectacular, espectacular. Mirá vos, recién decíamos que el tema del deporte es algo que ha marcado tu vida y me acabo de enterar de esto de que sos cinturón negro de taekwondo. ¿Seguiste con eso? No. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a ser cinturón negro de taekwondo? Bueno, era sacrificado, porque como te decía, este colegio en el que yo iba, era un colegio de doble turno, o sea, entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 6 de la tarde. Entonces, había días que, bueno, entrenaba para maratón, había días que entrenaba para fútbol y 2 días a la semana iba a taekwondo. Mirá vos. Y bueno, con ese sacrificio llegué a cinturón negro. Después, bueno, creo que tenía 15 años cuando llegué a cinturón negro y bueno, y dejé... No continué más. No volviste más, ¿no? Hoy me imagino que los que enseñan taekwondo acá en Monte Carlo dicen, mirá vos el valor que teníamos, ya te va a llegar la invitación seguro en estos días, vos ya sabían que sos taekwondista también. No, creo que no, poca gente sabe. Poca gente, sí. Nosotros no lo sabíamos, Nosotros no lo sabíamos. Bueno, Fito, nosotros cuando decidimos invitarte, uno de los motivos fundamentales, y personalmente lo digo como periodista, uno es observador. Yo soy muy observador y hay cuestiones que tienen que ver con el detalle, ¿no? Y muchas veces me ha tocado estar caminando o ir en el auto y cruzarme con Fito que va corriendo con lluvia, con frío, con calor, a cualquier hora. Y vos decís, qué fuerza de voluntad, ¿no? ¿Qué significa para vos el correr? Bueno, primero hay una cuestión de salud que es inevitable, digamos, o sea, no puedo dejar de hablar de eso, digamos, cualquier actividad deportiva te reditúa a la larga en la cuestión de salud, ¿no? Pero además, más allá de eso, digamos, es el deporte que hoy por hoy me permite, digamos, por ejemplo, porque recién estábamos hablando del fútbol. Si yo me hubiese incorporado a un equipo de fútbol, vos tenés horarios en los cuales tenés que entrenar, que estás restringido. Y, por ejemplo, el caso de la maratón, no. O sea, yo si tengo tiempo a las 7 de la mañana, salgo a entrenar a las 7 de la mañana y si lo puedo hacer a la noche, lo hago a la noche. O sea, es una actividad que me permite entrenar en distintos horarios, ¿no? Y como decíamos antes, el deporte es una pasión. Entonces, algún deporte tengo que practicar, es como que no puedo estar quieto. Mirá vos, una inquietud directamente, ¿no? ¿Pudiste transmitirle eso a tu niño? Sí, todavía tiene 7 años, es muy pequeño, ¿no? Sí, se lo nota muy inquieto. Por ejemplo, vamos a las maratones y él siempre quiere correr. Generalmente en las maratones grandes se hace una caminata y él va con la mamá y
Y bueno, y siempre hacen la caminata, inclusive el año pasado hizo una de 8 kilómetros, teniendo 7 años, ¿no? Mira vos, y se la bancó bien. Sí, 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 si él ve que hay mountain bike, él quiere ir a correr, y si hay cualquier actividad deportiva, él quiere hacer. Actualmente va a fútbol, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Sí, es muy bueno. Transmitirle los valores fundamentalmente, ¿no? Claro, en realidad, practique el deporte que practique, yo estaría feliz. Pero que practique alguno y que lo agarre con seriedad, ¿sí? Ahora, ¿vos notás que hay un cambio en la actitud de los chicos fundamentalmente en la poca práctica deportiva? Pues yo lo noto, te aclaro que por ahí a lo mejor te estoy sacando del tema central que estábamos hablando, pero para hacerte una pregunta para verlo como deportista, ¿no? Porque yo lo noto, yo veo que es como una especie de desánimo en los chicos de practicar algún tipo de deportes. No sé si, bueno... es muy difícil de analizar eso que te estoy preguntando. Sí, no sé si hay desánimo en la práctica deportiva, por ahí hay otras cosas que están ocupando ese tiempo, ¿no? Bueno, hay muchos chicos que practican deporte. Por ejemplo, hoy en el caso de la maratón, día a día vos ves en las maratones la gente grande cómo se está sumando. Quizás los chicos hoy no están practicando, pero la gente grande sí es mucha la que se ha volcado a la práctica deportiva, por ejemplo, ¿no? Y los chicos, bueno, yo creo que hay distintas cuestiones, hay cuestiones económicas, hay cuestiones familiares, hay cuestiones de varias índoles que podríamos analizar mucho más en detalle para ver cuáles son las causas, ¿no? Nosotros estábamos mirando imágenes, no sé si las compartís con nosotros, de los lugares, de algunas de las maratones que has corrido, y hasta te has dado el gusto de correr maratones en Europa, por ejemplo, ¿no? Sí, en realidad creo que fue impensado cómo se dio. O sea, viajé 2 veces a España y bueno, en las 2 oportunidades corrí. El tema de la maratón en España está mucho más arraigado que en Argentina. Entonces los fines de semana siempre hay maratones y en Europa son mucho más grandes que acá inclusive. Y bueno, obviamente las zapatillas siempre van en la valija y bueno, y ahí estuve presente. ¿En qué parte de España has corrido? La primera vez que fui lo hice en Madrid, una media maratón. Ajá. Y la segunda vez lo hice en Valladolid, en León y me estoy olvidando la tercera, pero lo hice en 3 lugares diferentes. ¿Es el único país que has corrido o has ido a correr a otros países también? Y bueno, Paraguay, Uruguay y Brasil, por la cercanía que tenemos, en los 3 he corrido. Ajá. ¿Te queda alguna maratón que te gustaría correr algún día? Sí, muchas, en realidad muchas. Por ahí la idea a futuro, y bueno, muchas veces tiene que ver con la posición económica que vos puedas llegar a tener, porque ir a una maratón de las que te voy a decir, por ahí insume mucho dinero, ¿no? Pero por ejemplo me gustaría hacer las maratones de las capitales de Sudamérica. Las maratones, cuando decimos maratones, 42 kilómetros, ¿sí? Generalmente cada capital de país tiene una maratón característica. Buenos Aires, por ejemplo, la tiene, que va en la edición 15 o 18 y se hace en octubre. También la tiene Montevideo, que se hace creo que el próximo fin de semana. La tuvo Asunción el fin de semana pasado. Y así, todas las capitales de países generalmente tienen una maratón de 42 kilómetros. O sea, y todo depende de la cuestión económica, ¿no? Para poder ir, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Y aparte, yo, por ejemplo, me lo tomo no tan profesionalizado el tema de la maratón, lo hago más bien amateur. Y cuando voy a una maratón, trato de que vaya mi familia. Entonces, cuando vos hablas de estos lugares, estás hablando que eso se multiplica por 3, ¿sí? Generalmente. Y por eso hago también muchos menos maratones en el año que por ahí otros atletas. ¿Has pensado alguna vez en la San Silvestre? Sí, pero el tema de la San Silvestre, que al correrse a fin de año, y como tengo la familia, en mi caso en la provincia de La Pampa, de mi señora en la provincia de Buenos Aires, generalmente para las fiestas viajamos y creo que mientras que tengamos nuestros padres vivos, vamos a viajar. Le cuento a nuestros televidentes que la Maratón San Silvestre ya es una maratón muy tradicional que se corre el 31 de diciembre. Se corre el 31 de diciembre, inicialmente se corría a la noche y ahora se está corriendo a la tarde por cuestiones de seguridad, básicamente. Sí. Esto se hace en San Pablo. En San Pablo. En San Pablo, no en Brasil. Es una maratón muy tradicional. Les propongo hacer una pequeña pausa. Enseguida volvemos y seguimos charlando con Rodolfo Martiarena. Tenemos otras cosas para charlar con él relacionadas con su trabajo, con su profesión y por supuesto vamos a seguir hablando también de esta parte interesante que es el deporte. Ya volvemos.
Del 3 al 8 de octubre, 22ª Fiesta Nacional de la Orquídea y 29ª Fiesta Provincial de la Flor. Disfruta más de 60 stands de plantas, flores y orquídeas, deliciosa gastronomía y variados espectáculos artísticos. Recorre 6 hectáreas de parque y el laberinto vegetal más grande de Sudamérica. Fiesta Nacional de la Orquídea y Fiesta Provincial de la Flor. Parque Fortich, Monte Carlo, Misiones. Bien, seguimos acá en piso ahora charlando con Rodolfo Martiarena. Hace un rato dijiste una frase que me gustó mucho escucharla. Donde voy yo va la familia. Y cuando hablamos de la familia es casi inevitable, ¿no? Preguntarte porque, a ver, venís de Dolores, de la provincia de Buenos Aires, te vas a Santiago del Estero, de Santiago del Estero te venís a Misiones, me contás que tenés tus padres en La Pampa, tus suegros en provincia de Buenos Aires, ¿también en Dolores? En Dolores. ¿A tu señora la conociste en Dolores? Sí, nosotros nos conocimos a los 15 años, anduvimos de novio hasta que terminé yo el secundario, o sea, seguimos andando de novio, pero luego, bueno, yo me voy a Santiago y ella se va a estudiar a Mar del Plata. Luego de un año, ella decide irse a estudiar a Santiago del Estero, termina su carrera de contador en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Y bueno, y cuando vinimos para acá, yo ya estaba recibido, a ella le faltaban 2 materias, y bueno, luego volvió a rendir las materias, y bueno, y de ahí que estamos. Mirá vos. O sea, hace muchos años ya que estamos juntos. Mirá vos, y después aparece Nahuel, ¿no? Y aparece Nahuel, sí. Y Nahuel es la debilidad de ustedes. Sí, sin ninguna duda, ¿no? ¿Cómo fue ese paso? Hace un rato hablábamos de la decisión, de la difícil decisión que tomaste en su momento de dejar la familia, de dejar el deporte, que por ahí es lo que tanto te gustaba, para tomar la decisión de ir a estudiar a una provincia tan diferente como puede ser entre Buenos Aires y Santiago del Estero, y a su vez desde ahí pasar de Santiago del Estero a Misiones, otra provincia totalmente diferente respecto a las otras dos. Sí, la decisión, digamos, a ver, pasar de la provincia de Buenos Aires a Santiago del Estero, creo que fue menos impactante porque el santiagueño, el que conoce un santiagueño, vos llegás a Santiago y el santiagueño te abre las puertas, o sea, te da cobijo, digamos, ¿sí? Bueno, después de recibido, digamos, venir a trabajar acá, por ahí sí chocó un poquito más, digamos, en general la cultura, ¿no? Por ahí vos venís con eso de la ciudad grande, porque Santiago es una ciudad, si bien nos habíamos criado en un pueblo, Santiago es una ciudad grande, entonces haber vivido 6 años en Santiago y volver a una ciudad, digamos, como la que nos habíamos criado, o sea, estás bajando de una ciudad grande a una ciudad chica y una cultura totalmente diferente, ¿no? Y después en lo ambiental también totalmente diferente. Venís de un clima seco como es Santiago del Estero, a un clima pasás húmedo. Un clima húmedo totalmente y totalmente forestado, por ejemplo, como es Misiones. ¿Cómo fue tu llegada a Monte Carlo? ¿Viniste al INTA directamente? ¿Cómo hiciste ese nexo de venir a Monte Carlo? Sí, yo me recibí en el año 2000 de ingeniero forestal y bueno, era un año complicado para conseguir trabajo. Muy difícil, ¿no? Era un desocupado más de la Argentina. ¿Pensaste en irte en algún momento? Sí, pensé en irme. Pero bueno, cuando te vas a otro país tenés que revalidar título, es complicado irte y además ya a esa altura, ya habiendo sufrido, digamos, la lejanía con la familia, cuesta. Pero claro, vos estás recibido, sos profesional y no conseguís trabajo, llega un momento que pensás en irte, ¿sí? Y bueno, y se abre un concurso por una persona que se había ido acá del INTA para una beca y nos presentamos más de 30 personas. Y bueno, vine a la entrevista, ahí muy cerca a Navidad del año 2000. Viniste a Monte Carlo. A Monte Carlo en la entrevista, no conocía Monte Carlo, sí Misiones, pero no Monte Carlo. Y bueno, y a los 2 o 3 días de la entrevista me llamaron que yo había sido el elegido. ¿Te acordás quién te había hecho la entrevista? Sí, claro. Roberto Fernández, Hugo Fasola y Luis Marmelí. Mirá vos, ellos se encargaron de hacer, bueno, obviamente a todos, ¿no? Y cuando saliste elegido para venir, para quedarte acá en Misiones, ¿qué pasó por vos en ese momento? No, yo estaba feliz. Obviamente que vos sos profesional, vos querés trabajar, entonces yo estaba feliz, mi señora también, ¿verdad? Claro que ella venía sin trabajo, ¿no? Y bueno, y a ella le costó un poquito más insertarse en la sociedad, pero
hoy por hoy todo el mundo sabe que está muy bien insertada. Está bien. Ahora, ¿cómo fue para vos ese encuentro con la provincia forestal? Porque vos recién lo nombraste, recién dijiste venir de un clima seco, estudiaste en una facultad forestal, Santiago del Estero, quizás todo el mundo no lo conoce, ¿no? Pero venir de esa provincia a encontrarte con esta provincia que tenemos nosotros, donde se investiga mucho, donde se trabaja mucho, en esta zona norte, donde se está cada vez trabajando más con la forestación y todo esto. ¿Cómo fue ese impacto? ¿Qué fue lo que te marcó a vos en esa llegada a Misiones? No, yo creo que el ingeniero forestal está formado para diferentes cosas, ¿no? Pero hay una rama que es muy productivista, ¿no? Entonces lo que vos buscás es esto, el bosque implantado, digamos, como ingeniero forestal, muchos lo que queremos es manejar el bosque implantado. Y más en Argentina, que por ahí con el tema de bosque nativo está complicado el tema. Entonces lo que vos buscás es esto. Entonces yo estaba feliz. ¿En qué sentido decís que está complicado? Y por ejemplo, hoy, un productor que quiere dejar 10 hectáreas de monte nativo, para conseguir un subsidio para que le sea rentable esas 10 hectáreas, es muy difícil conseguir un subsidio, ¿sí? Hay, pero le es muy difícil. Entonces, muchas veces las políticas de Estado, eso hablando de un productor, ¿no? Vos fijate que poco a poco la presión que está generando las actividades productivas sobre el monte nativo están siendo imparables. Ahora me dejaste pensando en esta situación. Hace unos días tuve la dicha, la suerte de poder conocer un lugar precioso como es la Reserva San Jorge, que es propiedad de la empresa Alto Paraná, está ubicada en la zona de Puerto Libertad, ¿no? Y ver un bosque que se está recuperando, más allá que sea una reserva, uno se da cuenta de que se ha sacado mucha madera años y que hoy se lo trata de proteger, ¿no? Y Misiones, que tiene todavía, es increíble, pero uno hoy va a la Reserva Yabotí y encuentra árboles de gran porte, va a ese lugar y encuentra árboles de gran porte, y cada vez hay más producción forestal, cada vez hay más bosque implantado. ¿Cuál es el trabajo que hacen ustedes como ingenieros forestales para que eso no termine afectando al ciudadano, al ser humano, al habitante? Porque debe ser muy difícil tratar de conjugar todo eso, ¿no? Bueno, no sé si tu pregunta viene referida al INTA, digamos, que hacemos como fundamentalmente, bueno, ¿no? El INTA se dedica a hacer investigación y extensión, ¿sí? En mi caso particular, yo hago investigación, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo hago está relacionado con todo lo que es la nutrición forestal, ¿sí? Y, por ejemplo, cómo afectan las prácticas que se hacen dentro de la plantación para impactar lo menos posible, o sea, que se haga esa práctica, pero impactar lo menos posible al ambiente, por ejemplo. Ese es mi trabajo fundamental, ¿sí? Pasa por ahí, digamos. Después hay otras áreas donde sí trabajan con bosque nativo, por ejemplo, cómo manejar el bosque nativo y cómo tratar de que ese bosque nativo sea rentable. Hay áreas que trabajan con genética, o sea, porque vos querés producir, pero querés producir de la mejor manera posible. Entonces, cuanto mejor genética tenés, más vas a producir. Y bueno, hay áreas que se dedican a la sanidad, porque también son seres vivos, y bueno, hay áreas que se dedican a ese tema. Y después está la otra parte dentro del INTA que hace extensión, digamos, que es son los ingenieros o los profesionales que están más en contacto con el productor en el día a día. Nosotros por ahí estamos, si bien estamos en contacto y hacemos mucha extensión, nuestra extensión básicamente pasa por publicar un trabajo en una revista, o sea, darle solidez a lo que estamos haciendo, pasa por ir y exponer en una jornada. También hay muchos que están y estamos haciendo docencia en la facultad. Ahora, me quedé pensando cuando hablabas del productor recién. Nuestro productor, el productor misionero, es muy tradicionalista, ¿no? Muy de la costumbre, muy costumbrista, ¿no? Esto se hacía antes así, hoy es como que tenemos que seguirlo haciendo así. Y cuando aparecen nuevas técnicas, innovaciones tecnológicas, aparecen todo esto, ¿cómo los recibe a ustedes con ese trabajo de investigación que están haciendo? Y a raíz de eso va a venir la siguiente pregunta, que tiene que ver con lo que hiciste en España. El productor, no solo en Misiones, ¿no? En general se resiste mucho al cambio. Eso es una costumbre del ser humano, en realidad. Todo cambio... Le tiene terror, sí, le tiene sí, mucho miedo, ¿no? Sí, pero si vos le demostrás que lo que estás haciendo o le va a redituar más, o que a la larga le va a beneficiar,
Porque por ahí, en mi caso, que yo trabajo en la nutrición forestal, nosotros decimos, por ejemplo, no quemen los residuos porque se van a quedar con menos nutrientes. Entonces, la próxima plantación quizás va a crecer menos porque tiene menos nutrientes. Sencillo para que se entienda, ¿sí? Y bueno, y muchos te lo aceptan, pero hay otros que se resisten al cambio porque, bueno, hoy les cuesta menos y, bueno, y va a seguir aplicando lo que siempre aplica. Las grandes empresas han empezado a tomar esa decisión de no quemar, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, se ve mucho, hay decisiones de cambio. Eso es bueno, ¿no? Cuando fuiste a España, no fuiste a correr maratón, ya lo contaste recién. Fuiste directamente a hacer otra cosa y te encontraste con las maratones ahí y la zapatilla iba en la valija, ¿no? ¿Qué hacías en España? Bueno, yo fui 2 veces por 2 temas distintos. Si bien las 2 veces fui por una capacitación, la primera, que fue en el año 2010, estuve un mes en Madrid, que fuimos a l'INIA, que es el INTA argentino, o sea, el Instituto de Investigación Español. Ahí hay un organismo español que cede becas para los profesionales de Sudamérica. Y bueno, también no sé cuántos habremos presentado, pero de Argentina fuimos seleccionados 3. Y bueno, me tocó a mí, uno de ellos. Y bueno, allá éramos un grupo de 20, donde había gente de toda Sudamérica. Hicimos un curso, básicamente en esta temática que estaba comentando recién, que era de práctica sustentable para el ambiente. Ahora, España es un país que no se destaca por ser forestal, justamente, ¿no? Pero está haciendo mucho trabajo en eso. Bueno, depende de dónde lo veas, no es forestal, ¿no? Claro, no tiene la superficie que por ahí tienen otros países, pero sí, por lo menos hay conciencia forestal y bueno, y en gran parte de lo que es España, los crecimientos nos asemejan, por ejemplo, a lo que tenemos en Misiones. ¿Sí? Pero sí cuidan mucho, la gente valora muchísimo las forestaciones. Vos ves mucha gente, por ejemplo, juntando hongo debajo de las plantaciones de pino, sale con su canastita y junta hongos, o sea, champiñones. Sí. Cosa que acá es imposible hacerlo. Claro, acá, bueno, en el sur sí se hace, en el sur del país. Acá es imposible por el clima, ¿no? Sí. Que no se da. Vos recién hablabas de superficies y hablaste de superficie de otros países y me vino automáticamente a la imagen así, ¿no? de lo que tiene que ver con el trabajo que se hace en la Argentina fundamentalmente y que hemos visto, quienes hemos ido alguna vez a las playas a Brasil, hemos visto los grandes carteles que ponen incentivando a la producción forestal, fundamentalmente acá en lo que es la zona de Santa Catarina, la zona de Río Grande do Sul, que están tratando de incentivar a la forestación. Hoy Argentina lidera ese segmento de lo que tiene que ver con la forestación en lo que es exclusivamente América del Sur. No, estamos lejos de liderar. Para que te des una idea, Brasil, no tengo el dato exacto, pero está por encima por una cuestión de 6 superficie, ¿no? Sí, está por encima de los 6 millones de hectáreas forestadas. Nosotros estamos en 1.200.000. Chile debe estar tocando los 2 millones de hectáreas. Y Uruguay debe estar actualmente un poquito por debajo nuestro, pero considerando la superficie que tiene Uruguay, ha tenido un crecimiento importantísimo. Está bien. Fito, vamos a hacer una nueva pausa, ya vamos a entrar a la última parte del programa de hoy y vamos a volver otra vez a la parte del deporte, que yo sé que es tu verdadera pasión, ¿no? Hacemos una pequeña pausa, ya enseguida volvemos. Del 3 al 8 de octubre, 22ª Fiesta Nacional de la Orquídea y 29ª Fiesta Provincial de la Flor.
Disfruta más de 60 stands de plantas, flores y orquídeas, deliciosa gastronomía y variados espectáculos artísticos. Recorre 6 hectáreas de parque y el laberinto vegetal más grande de Sudamérica. Fiesta Nacional de la Orquídea y Fiesta Provincial de la Flor. Parque Fortich, Monte Carlo, Misiones. Estábamos hablando con Rodolfo Fito Martiarena. Fito es tu apodo de chico, ¿no? O, sí, viene de chico, del diminutivo. El diminutivo de Rodolfo, sí. ¿No? Estábamos hablando de la carrera profesional de él. Me decías, en realidad le preguntaba, ¿no?, sobre la cuestión del doctorado. El doctorado que estás haciendo es en Ciencias Agrarias y Forestales. ¿Y a dónde lo estás haciendo ese? Lo estoy haciendo en la Universidad Nacional de La Plata. Mirá vos, ¿y eso cómo lo tenés que ir a cursar allá? ¿Tenés que...? Sí, en realidad... Para empezar, ¿cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo dura eso? O sea, vos cuando te recibís, sos profesional, podés ingresar, por ejemplo, directamente a hacer un doctorado, ¿sí? Eso te implica cursar todas las materias y los créditos que te impone la facultad donde lo estás haciendo. En mi caso, como yo tengo una maestría terminada, hice todos los cursos de la maestría, se solicitó que no tener que cursar en la intensidad que lleva el doctorado. Y además, como las temáticas están relacionadas al trabajo que yo estoy en el día a día y tengo publicaciones, por ejemplo, en revistas con referato, entonces me liberan de la cursada y me queda la tesis final, que es lo más pesado, en definitiva, de una carrera de este tipo, ¿no? O sea, te queda solamente la tesis. Solamente la tesis, que ya tengo todos los datos. ¿Y sobre qué estás elaborando, si se puede saber? Sí, son modelos de biomasa y nutrientes para toda la región, desde el norte de Corrientes hasta el norte de Misiones. Y ahora, a ver, acá viene una pregunta no sé si sería tonta, quizás. ¿Cómo te vamos a decir después, ingeniero o te vamos a decir doctor? No. Porque me quedé pensando en eso, digo, la compatibilidad de profesiones que son casi lo mismo, pero los títulos van a ser diferentes, ¿no? Claro, el grado de doctor... Amén de la cuestión de la humildad y todo, decir, no, sí, yo soy Rodolfo, pero quieras o no, es algo que por ahí para pensarlo, ¿no? Claro, no, generalmente no, el grado de doctor es superior, digamos, al de máster y es superior al de ingeniero, ¿verdad? Pero no, generalmente en el ámbito profesional, digamos, te siguen diciendo ingeniero, no doctor. Son raros los casos donde hay gente, sí, hay personajes que se hacen llamar doctor, pero... No es tu caso, no te quita el sueño, digamos, ¿no? Para nada. Bueno, yo le voy a pedir al señor director, como siempre, nuestro máster, nosotros tenemos un máster que nos prepara todas estas cuestiones que tienen que ver con la preproducción del programa, Javier Markovich. Se toma el trabajo, ¿no?, de buscar material que esté relacionado siempre con el entrevistado, y encontró algo muy interesante que debo aclarar, yo no lo vi. Me decía él, mostrarlo porque está bueno y te va a servir, dice, como para hasta cerrar un bloque, dice, para hablar del tema fundamentalmente de la maratón y de la práctica deportiva. Vamos a ver lo que nos preparó Javier Markovich.
Bueno, el mensaje creo que es bastante claro, ¿no? En este caso, bueno, haciendo trampa no se llega a ningún lado, y es una lucha que tienen ustedes consigo mismos, ¿no? Por llegar a la maratón, más allá de la posición, ¿no? Vos hoy hablabas, yo lo hago de una forma muy amateur, decías, pero es un desafío llegar, ¿no? Sí, yo creo que lo mejor que tiene es cuando cruzas la meta, ¿no? O ese último kilómetro, si es una carrera larga, lo disfrutás, o sea, dejás atrás todo el sacrificio, no te duele nada en ese último kilómetro, aunque después estás 5 días dolorido, pero cruzar la meta es, quien lo ha logrado, es inexplicable, ¿no? O sea, ¿te pasó alguna vez eso que veíamos en el dibujito recién, que estés por llegar a la meta y que sabés que está, no sé, el último kilómetro, como vos decís, los últimos 500 metros, y ya no tenés más resto y que algo te impulse o tener que dejar porque no te da más? No, en el último kilómetro no. Sí, anécdotas hay un montón, ¿no? Siempre, no voy a decir todas las carreras, pero anécdotas muchas. Pero contarnos no algunas, si por ahí tenés ganas de contarnos alguna que... Y por ejemplo, una que sí se había hecho conocida acá en Monte Carlo, cuando fui a la media maratón de Asunción, por ejemplo, por llevar una camiseta argentina, que fue totalmente inocente lo mío, porque era solo tener los colores de Argentina nada más, que era un equipo que corría en todas las maratones, no era porque iba a Paraguay, y bueno, y sale un loquito desde un auto y me golpeó. Por ejemplo, en una que se me vino a la cabeza ahora, o qué sé yo, acompañar un no vidente en una maratón también es espectacular, que me sucedió el año pasado en la maratón acá de Alto Paraná. Yo fui a correr y me encontré con él y me dice no tengo acompañante, y terminé acompañándolo a él. Pero anécdotas hay muchas. Ahora, contanos un poco qué se siente acompañar a un no vidente, porque, a ver, me pongo en el papel del que dice, bueno, voy a hacerlo, y ponerte en el lugar de la persona que no ve, que necesita de ese lazarillo para poder correr, debe ser una experiencia muy fuerte. No debe ser algo que realmente quede para el olvido, ¿no? Porque debe ser una experiencia muy fuerte esa, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Esta persona que te estoy comentando es de Chaco, y bueno, mi ilusión siempre fue hacer un 42 acompañando a un no vidente. O sea, correr 42 kilómetros acompañando a un no vidente. Tenés que estar tan o más preparado que el no vidente para acompañarlo. Hay no videntes que andan muy bien. Entonces, pero vos tenés que estar mejor, porque vos sos el que lo tiene que guiar. Encima no es una carrera en la que vos te podés concentrar 100%, porque vos le tenés que ir hablando. Cuando viene una esquina, vos tenés que decir a 20 metros hay que doblar. Cuando estás por doblar, cuidado el cordón, lo tenés que pegar más adentro. Sos el tipo copiloto del rally, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿no? Claro, o sea, lo tenés que ir llevando porque él no ve. O sea, viene un lomo de burro, por ejemplo, acá en la maratón del Alto Paraná en El Dorado, los lomos de burro le tenés que avisar 20 metros antes, cuidado que viene un lomo burro, entonces él baja la velocidad, le tenés que decir cuando está encima del lomo burro. Es una experiencia espectacular. La verdad, acompañar a un no vidente es espectacular. ¿Cuántos kilómetros fue esa maratón? 8. 8 kilómetros. ¿Cuál fue la maratón más larga que has corrido? 42 kilómetros. ¿A dónde? Y hice 12 veces 42 kilómetros, pero bueno, corrí en Buenos Aires, en Rosario, en Entre Ríos, en La Pampa, en Catamarca, Mar del Plata, en San Pedro, y no sé si me estoy olvidando de alguien. ¿Pudiste hacer esta experiencia? Creo que fue hace poquito, que se hizo en la zona de San Pedro, justamente en la reserva Yabotí, se corrió esto. ¿Tuviste la oportunidad de poder hacerlo? No estaba aquí empezando, pero si hubiese estado creo que tampoco hubiese corrido, porque son carreras de aventura, son otra cosa, ¿no? Generalmente vos tenés que ir con una mochila, son trayectos que, bueno, en algunas de esas carreras tenés que ir con un GPS para seguir el recorrido porque no está marcado. De hecho, los muchachos acá de Monte Carlo sé que se perdieron, creo que se pasaron de largo en un puesto de control.
tenés que ir pasando por puestos de control. Es otra cosa, es distinto. Ahí, por más entrenado que estés, muchas veces la experiencia vale más. Mucha intuición también, ¿no? Sí. Me contabas hoy que fuiste a correr y veíamos en alguna de las imágenes que estuviste corriendo en Foz de Iguazú, participando en una de las maratones más importantes también que hay en esa zona, ¿no? Sí, este año, bueno, todos los años se hace la media maratón de las cataratas en Foz. Este año creo que contó con 2.500 corredores y vinieron corredores realmente imponentes. Por ejemplo, el brasilero que ganó es el que salió 13º en los Juegos Olímpicos. Mirá vos. O sea, corrió acá y directamente se fue a Londres desde... Vino a entrenar acá y prácticamente vino eso. Ahora, me imagino que alguna vez te habrás cruzado con alguno de ellos. Siempre lo vemos por televisión, ¿no? El tema de los keniatas, vemos todos estos africanos que se corren todo. Es real así, ¿no? Tiene mucha resistencia para las maratones, fundamentalmente. Sí, es genético, es genético. El tema de los africanos es genético. O sea, no hay con qué darle, no hay con qué ganarle. Hoy por hoy no. Yo creo que a la larga sí. O sea, en esto se evoluciona y mucho. Y creo que a la larga sí, va a haber con qué darle, pero hoy por hoy no. Fito, ya estamos llegando casi al final del programa de hoy. Y tengo la misma pregunta que le hago a todos los entrevistados cuando hacemos nuestro programa. Que se divide en dos partes. Una, ¿pudiste cumplir tus sueños hasta acá? Sí, totalmente. Creo que si vos me hubieses preguntado cuáles eran mis sueños cuando era chico, creo que lo he superado. Creo que, o sea, por ejemplo, yo estudié con una beca porque mi familia era muy humilde. Y, por ejemplo, no sé si yo soñaba con ser ingeniero y llegué a eso y mucho más. Entonces, te puedo decir que sí, que los he cumplido. ¿Y qué sueño te queda por cumplir todavía? ¿Sentís que te queda algún sueño, alguna ambición, quizás? No sé si me queda por cumplir. Como todo ser humano, siempre queremos más, ¿sí? Pero no sé si por cumplir. Creo que no lo tengo por lo menos, o sea, prefijado, de decir me queda esto por cumplir porque si no, no duermo. No, al contrario, estoy feliz con lo que hago, con la familia que tengo. No sé si me quedan sueños. Metas siempre hay. ¿Encontraste tu lugar en el mundo? Sí, supongo que sí, que de acá no sé, estamos haciendo nuestra casa hoy, así que nos quedaremos en Monte Carlo, creo que, no sé si de por vida, pero por lo menos muchos años más seguro. Rodolfo Martiarena se llama, es ingeniero, dentro de poco lo vamos a conocer como el doctor también, a pesar de que él no quiere que le digamos así, porque él sigue siendo ingeniero forestal. Rodolfo, Fito, gracias por haber venido, un gusto realmente charlar con vos y que nos hayas contado esa otra parte de tu vida que muchas veces no se conoce. Como por ejemplo que jugabas al fútbol, que yo no lo sabía, y que eras taekwondista tampoco, ¿no? Así que desde ya te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros este espacio, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y para irnos... el tema de cierre es una selección que hace Eduardo Knott siempre que le pedimos un tema musical para cerrar el programa. Y la decisión que tomó Eddie, por ahí nos quedamos todos mirándolo así y después dijimos, sí, está bien. Tiene que ver con una película que allá por el año 1994 la protagonizó Tom Hanks. Se llamaba Forrest Gump, esa película donde hablaba de una persona que... por otras cosas, de acuerdo al argumento, corría mucho, pero que tenía un tema musical que realmente fue muy bueno. Fue utilizado como en la banda de sonido de la película. El tema de cierre del programa de hoy se llama San Francisco, es de Scott McKenzie, y realmente es uno de los temas más lindos que he escuchado en películas, ¿no? Hay tantos, pero creo que este es uno de los mejores temas. Con este tema nos vamos, que tengan todos un buen cierre de esta jornada, que descansen, que la pasen bien. Así que, si Dios quiere, el próximo miércoles a partir de las 21 horas estaremos con otro entrevistado conociendo esa otra parte de su vida. Gracias por estar. Chao. If you're going to San Francisco, be sure to wear sunflowers in your hair. If you